Listo, ahí ya se está grabando. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. El día de hoy es un día muy especial. Es el cierre de las conferencias que hacemos semestre a semestre aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues vamos a cerrar por todo lo alto. Vamos a cerrar con una presentación interesantísima de la doctora Blanca Jiménez. Me voy a permitir leer un poquito de su extensa semblanza. Ella es de la Ciudad de México, es ingeniera ambiental con doctorado en tratamiento y reuso de agua, es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es perito del Colegio de Ingenieros Ambientales, ha colaborado con diversos organismos internacionales como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, la FAO, es autora de una cantidad muy grande de artículos, de libros, entonces realmente para nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería es un gusto tener a la doctora Jiménez platicándonos un poquito del tema del agua. Vamos a tener más o menos unos 40 minutos de presentación de la doctora Jiménez. Posteriormente vamos a tener 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Jiménez. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me da mucho gusto poder platicar pues con los jóvenes, con el futuro, porque ya ahora sí que el futuro ya nos alcanzó y seguimos sin ver pues todo lo que se tenga de soluciones, y muchas gracias en particular al doctor Miguel Ángel que me hizo el honor de estar con ustedes. Pues sin más, voy a empezar a platicar de un tema que muchas veces en ingeniería no vemos, porque en ingeniería nos las pasamos sumando, restando y dividiendo, y no vemos los temas de gestión, erróneamente por creer que esta gestión del agua tiene que ver con la administración, pero es un tema muy complejo. También quiero que sepan que México es de los países más avanzados en este tema. Y yo sé que hay muchas críticas, pero son críticas de la gente que desconoce el estado en otros países de lo que es la gestión del agua. ¿Por qué? Simplemente porque en nuestro país la carencia de agua ha hecho que tengamos que aprender a tener mejores maneras de gestión y de herramientas que en los países donde tienen relativa abundancia. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Francia, México tenemos cerca de 4,000 metros cúbicos por habitante al año, y en Francia están de cerca de 3,500, que es un promedio, y ya tienen muchos problemas de gestión del agua, y tienen también los problemas del uso del agua para la agricultura y compartirlo con las ciudades. Entonces voy a hablar del tema de la administración. Y en primer lugar, lo que todos tenemos y sabemos de alguna forma es que el agua es un recurso súper complejo. Si se van a la química, todas las leyes de la química dicen, todos los elementos hacen tal cosa con excepción del agua, todos los elementos hacen excepción del agua. En física también siempre se cita, todo el mundo hace eso con excepción del agua, que tiene un coeficiente calorífico muy alto. Pues también en el tema de los recursos, el agua es un complejo muy raro, es una cosa muy, muy rara, porque es un recurso que tenemos que gestionar, pero que al mismo tiempo tiene unos estatus legales únicos, porque está relacionada con el derecho humano al agua, y eso implica ciertas formas de manejo administrativo y legal específicos. No es algo que se pueda poseer, sino únicamente en todas las legislaciones se puede usar, aunque algunas permiten ciertos casos de propiedad del agua. Es, a la vez que es derecho humano, también es materia prima en la industria, y en todo el mundo, ahí sí no hay excepción alguna, todo el mundo dice que el manejo del agua debe ser público. Como es un bien público, se tiene que administrar. ¿Por qué se tiene que administrar y por qué debe ser el gobierno? Ninguna otra entidad, porque luego hay gente que está con la idea que deben ser las ONGs que administren el agua, y eso es privatizar. El que lo maneje una empresa privada o el que lo maneje una ONG, una asociación profesional o un grupo religioso, es privatizar el agua. Debe ser el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene, uno, que ser transparente, rendir cuentas, y tiene la obligación de atender el bienestar de todos y de cuidar tanto el bienestar humano como del ambiente,
Tenemos también que administrarla para evitar la sobreexplotación. La sobreexplotación tiene muchos efectos, deseca fuentes, provoca la salinización de acuíferos, hunde terrenos, daña ecosistemas y también deja a los usuarios sin agua, y para evitar y controlar la contaminación. Me voy a ir ahorita un poquito a la de la historia, porque lo de gestionar el agua y el decidir quién la usa y cómo se usa, viene desde épocas, pues ahora sí que desde que el hombre comenzó a estar en sociedad y que comenzó a hacer uso del agua, pues siempre hubo estos conflictos de que si yo agarro el agua, dejo sin agua al que está aguas abajo. Entonces, en los pocos textos que hay, y una es la famosa estela de Hammurabi del rey babilónico, que es el primer, pues no es escrito porque es una estela, o sea, ellos no escribían, sino hacían las cosas en piedra. Y ahí hicieron esta estela, la estela de Hammurabi, que está en París, y una de las líneas habla de la forma en la cual se otorga las concesiones de uso por el agua, que principalmente eran para riego, y les hacían los reyes y los emperadores, porque eran los dueños de todos. ¿Y qué creen? Pues actualmente seguimos haciendo, los principios que se aplicaban desde ese entonces, se siguen aplicando, porque tampoco hay 100,000 maneras de adjudicar el agua, y han seguido siendo las bases de distribución del agua. El problema que tenemos, bueno, ahorita me voy a ir más bien, el problema que tenemos es que el manejo del agua se apareó con la forma de manejo de la tierra. Y como en cada país se desarrollaron diferentes las formas en que manejamos el agua y en la tierra, hay algunas diferencias, pero a nivel mundial ha habido un monopolio de tierras. Siguiendo el monopolio de tierras, se crearon monopolios de agua. Y el problema es que el manejo de la tierra y del agua no es igual, porque la tierra la podemos medir, es constante, no abarca. En cambio, el tema del agua pues varía de año con año, a veces tenemos más agua, a veces tenemos menos agua. Además, la canija de agua se mueve de un terreno a otro, se evapora, se nos va, se recicla. Entonces es un problema que no podemos utilizar los mismos principios de adjudicación de terrenos que para el manejo del agua. Obviamente, ya saben que para todo ayer di una plática de cambio climático, y a todo le echamos la culpa al cambio climático, pero no, o sea, no, el cambio climático no tiene la culpa de todo, pero sí agrava la situación. Y cuando hay competencia, pues tiene que ser el gobierno con una visión de interés público el que tiene que asignar, pero incluso redistribuir el agua. Todos los sistemas de derechos tienen también un apartado de redistribución, dado todo lo que se ha creado históricamente, porque en todos lados, porque también se tiran al piso, no, que vi que está muy mal, no, hombre, está igual que todos los países, incluso mejor, pero el gobierno tiene que entrar a hacer esa redistribución. Esos regímenes y la forma de dar son específicos a cada país, porque tienen que atender a las condiciones históricas y reflejarlo en el marco legal, y tratar de atender a las injusticias y la falta de agua que se va creando por el tiempo. ¿Qué vamos a administrar? Pues los recursos de agua. Y aquí, ojo, y al final viene ahí un poco de conclusión, estamos hablando de las fuentes convencionales de agua, para lo cual existen marcos, nos faltan para las fuentes no convencionales. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de cuerpos de agua convencional, los superficiales y los subterráneos. Dentro de las superficiales va a haber dos grandes doctrinas o dos grandes enfoques que se utilizan, y es la apropiación previa, que quiere decir quien usaba antes el agua tiene derecho a seguirlo usando, o sea, primero en uso, primero en derecho, y la ribereña, que quiere decir que los que están cerca de los cuerpos de agua o de los ríos son los que tienen la prioridad de uso. Y para las aguas subterráneas, aquí sí encontramos dos grandes casos, que es que el agua es propiedad de la nación en muchos casos, pero hay países, por ejemplo en Estados Unidos, donde quien es dueño del terreno es dueño de lo que está debajo del terreno, y eso incluye el agua subterránea. Como ustedes saben, en Estados Unidos eso abarca también el petróleo. El que encuentra petróleo en su terreno, el petróleo es de él. De la misma forma, quien encuentra agua en su terreno, el agua es de él. Aunque hay unas pequeñas formas que se han encontrado para ir acotando esta propiedad. Entonces, lo de apropiación previa es lo del primero en uso, primero en derecho, pero esto se abarca, se puede decir sí, el primero en uso, pero es únicamente para el primer propietario, y después el gobierno puede decir, sí, pero ya los subsecuentes ya no, los subsecuentes ya vienen y yo los coordino y entran a la base de datos y yo empiezo a ver quién tiene o no del agua.
También se puede limitar diciendo, sí, tú, el primero en derecho, el primero en el tiempo es el primero en derecho, pero puede uno limitar, sí, siempre y cuando tu uso sea benéfico, porque si empiezas a hacer cosas de usar demasiado el agua o usarla para fines que sean de lujo, yo te la puedo quitar. También se le puede decir, sí, es tuya, pero solo la puedes utilizar en tu propio terreno, aunque hay algunas legislaciones que dicen, sí, en tu otro problema, tu propio terreno o en algún otro terreno. Y también existe otra limitación que se van poniendo los países en diversos lugares, es decir, ok, esta agua, tú fuiste el primero que la usaste y es tuya, pero si dejas de usarla, te la quito. O sea, quien deje de usar el agua se le puede quitar o no, y esto va aquí en las legislaciones. En el tema ribereño, son todos los que estén en la tierra que está cercana a un río, son los que tienen principalmente el derecho al agua, pero casi siempre se acota diciendo siempre y cuando no afecte a los vecinos que están aguas abajo. Y esto se llama también la regla de usuarios de agua abajo. Un poco la idea es que si hay un río, ¿quién es propietario del agua del río? Pues todos, o sea, en el origen todo mundo, tanto los que estaban cuenca arriba como los que estaban cuenca abajo, todos tenían un río, todos tienen derecho a usarlo. Por eso se limita que el que de arriba, ok, tú puedes usar el agua, pero no puedes afectar los derechos del usuario aguas abajo. También se puede limitar, sí la puedes agarrar, pero para usos domésticos o para consumo humano, y también en casi todas las legislaciones está sujeta a la prueba del uso razonable. Ok, tú la puedes sacar para el uso, pero en una cantidad razonable. ¿Qué quiere decir? Con la cantidad de agua que normalmente se utiliza para ese uso. O sea, si es para consumo humano, digamos 200 litros, 300 litros por habitante por día, o 50 o 20, según sea el contexto urbano o rural. Pero si te gastas más de esto, te la puedo yo quitar. Y empiezan a haber variaciones, no me voy a meter en estos, son similares a los que les dije anterior, pero cada país ha comenzado a acotar, porque como les digo, todo esto viene históricamente, y lo que uno se ha dado cuenta en todos los países es que a la larga se crea un monopolio del agua en todos los países, y el gobierno tiene que intervenir en esta reasignación, y para hacer esas intervenciones observa el problema que tiene y dice, no, oye, sí o sí te dejo que lo uses, pero le vamos a dar prioridad al derecho humano al agua, porque resulta que todos los que están usando esto es para fines industriales. Entonces, según lo que uno vea, va acotando estas reglas. Bueno, las subterráneas ya se las platiqué, el usuario es el uso es dueño de terreno, pero el agua es propiedad de la nación, es lo más común. El caso de Estados Unidos, donde el usuario que es dueño del terreno hace el uso del agua, ha llevado al caso peor del mundo de sobreexplotación de acuíferos, que no es México, porque todo el mundo siempre le echa la culpa a México. El caso peor del mundo de uso de aguas subterráneas es precisamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus legislaciones, o sea, no hay una visión de país, y luego adentro de cada estado están los condados, que también tienen sus visiones, y luego está la propiedad privada y tienen sus visiones, y han llegado a unos grados de sobreexplotación de agua y en algunos casos de ríos muy importantes, que también cuando nosotros tenemos el gusto de compartir el agua con Estados Unidos, pues también nos afecta. ¿Cuáles son los sistemas de adjudicación del agua? ¿Qué es esos sistemas? Es el empleo, antes de que empiecen a decir yo te doy 2, 3, 4 y a ti te toca 28, lo primero que tenemos que hacer es cuál es la filosofía con la cual vamos a desarrollar nuestros sistemas de concesiones y de adjudicaciones de agua. Pues hay que ver, en primer lugar, para qué tenemos que regular. Uno es para que alcance para todos, pero los usuarios y los usos buscan también certeza jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me dieron el uso del agua, nadie me la puede venir a quitar, porque yo ya hice planes, yo ya hice una ciudad, yo ya hice mi empresa, y al menos alguien me dijo que yo podía usarla. Entonces buscan certeza jurídica. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Pues adjudicar el agua, pero considerando condiciones promedio, es decir, en promedio tenemos esta cantidad de agua que llueve, y lo que adjudicamos es el agua renovable, que es la que tiene que ver con el promedio de lluvia anual, pero también en condiciones extremas, considerar que pues de repente hay sequías, y en esas sequías pues tenemos también que considerar que si le damos mucho al agua a alguien, pues vamos a tener problemas en sequías.
Y también tenemos que ser, bueno, una administración, hacer todo esto con un proceso eficiente, con el mínimo de trámites, y también considerar los mecanismos de readjudicación. Todo esto se basa en una serie de principios, que los principios modernos, o sea, los de antes eran, pues el rey decía cómo le hacían, y pues todos los demás, pues como le pertenecen al rey, pues se amuelan, o al emperador. Ahora tenemos principios. El primer principio, que es universal, es la prelación de usos. ¿Qué significa prelación de usos? Que va a haber usos más que tienen mayor prioridad que en otros, y en todo el mundo el número uno es, hagas lo que hagas, la prioridad número uno es darle a la gente agua para beber, porque si no se muere. Luego vienen otros, y luego ya en casi los siguientes países vienen agricultura, vienen diferentes usos, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Y luego hay 4 otros principios. Uno, que lo estés usando razonablemente, es decir, no gastes el agua. Un principio de equidad social, para que tengamos seguro que los pobres y los marginalizados tengan agua, que son los que históricamente han estado desprovistos de todo, de dinero, de terreno, de escuela y de agua, y eso son razones históricas. Hacer un uso eficiente, pero no solo con criterios económicos, sino también con criterios sociales y ambientales, y también prever que hagamos un uso que sea sostenible ecológicamente para que no nos acabemos el agua. Bueno, esto ya se los dije, ya se los expliqué en general, nada más aquí habría que ver que la prioridad 1, como les dije, era consumo humano, y la 2 generalmente es para riego agrícola. Y ahí también en la prioridad 2 está también la generación de energía, porque la sociedad actual, pues si no tiene energía no funciona. Entonces aquí estamos hablando de 2 seguridades, la seguridad alimentaria, pero hay que entender también que el riego agrícola tiene que ver con seguridad alimentaria, pero también hay cultivos de lujo, que ahí ya no es tanta seguridad alimentaria, y la seguridad energética. Y el gobierno tiene que decidir con base a información cuál es de todos los usos el que tenga mayor utilidad pública, y ver cómo tratamos de darle el agua a cada quien. Y además recuérdense que uno le presta el agua y dice, tú la puedes usar, pero me la tienes que regresar. El principio de concesiones, yo te doy tanta, pero me la regresas en tal punto y en tales condiciones, para estar seguros que nos regresan la cantidad del agua, pero además que no las regresan con la calidad suficiente. Los sistemas de concesión tienen estas 11 componentes, que es la definición de, primero, todo país se tiene que poner de acuerdo de quién es la propiedad del agua, ver la forma de que se cuantifican y los usos y recursos hídricos, y por horror que les dé a los terror que les da a los ingenieros oír esto, y una incomprensión por parte de la sociedad civil, la cantidad disponible del agua no es determinística. No podemos decir es 8.24, 32, 25, porque el agua se está moviendo, porque a veces llueve, porque a veces se evapora, entonces no tenemos una cantidad exacta, y así es, tampoco podemos cuantificar completamente bien la cantidad de los acuíferos que realmente se puede usar. Luego tenemos que establecer los criterios de adjudicación, un marco legal, un marco institucional, hacer un seguimiento y verificación, establecer un registro público de derechos de agua. Y aquí les quiero decir que los registros públicos en México y en muchos países existen para el agua, más no para los terrenos. Y mientras no tengamos un registro público de quién tiene los terrenos, los del agua, no podremos corregir muchos de los problemas que hay. Mecanismos de soporte complementarios y mecanismo de readjudicación, y también dinero para operar todo esto, porque cuesta. La definición de la propiedad del agua, ya les decía, bueno, en casi todos el Estado es propietario, pero el agua que es del Estado puede ser pública o estar designada como sin propietario. O sea, el agua es del Estado y es pública para fines públicos, para jardines, para protección ambiental, pero también el Estado puede decir, no, yo la designo como sin propietario, es como mi reservita. Y también, ya les dije que con la tierra puede ser dominio privado, pero también puede ser de dominio comunitario. Y ahí entramos también ya, no solo, son pocos los países que tienen, México empieza, pero también hay otros países que no tienen, por ejemplo en Escocia, que tienen también manejos comunitarios de agua cuando se siguen cuestiones ancestrales o tradicionales. En cualquier caso, lo que deciden, la definición debe ser clara y con una base legal para que no haya problemas. Pero la verdad es que esto no ocurre, hay muchas ambigüedades, porque en muchos países se reconoce
antes de que reconocer los derechos de agua, se reconocen que hay derechos por costumbre, por ejemplo, en Japón y Corea, y eso hace que realmente no pueden manejar su sistema de asignación de agua con la teoría que sigue la gente del agua, porque antes hay una propiedad, y yo creo que eso nos va a pasar a nosotros ahora que se habla mucho también de que se va a hacer una reasignación del agua si no se revisan estas partes legales. Y bueno, unas cosas que hay que ver con la propiedad del agua, ya está súper demostrado que donde se ha recurrido a la privatización no se ha conseguido a un menor costo en el manejo del agua, ya sea de derechos o ya sea de construcción de plantas de tratadoras de agua o de lo que quieran. Tampoco hay mayor financiamiento y tampoco existe en todos los casos transferencia de tecnología o uso de nuevas tecnologías. Y lo que sí, casi siempre el costo de traer una iniciativa privada es más caro porque tiene un intermediario que hay que pagarlo. Por eso en todo el mundo ya no estamos hablando ahorita de privatización, sino estamos hablando de la remunicipalización del agua. Sobre todo que en muchos casos cuando se tiene que mejorar la infraestructura se ve que los costos son inaccesibles y entonces mejor dicen los privados, no, ¿sabes qué? Yo aquí hasta aquí llego con mi contrato, mejor te lo regreso, hacemos cuentas y ahí nos vemos porque no voy a salir. Entonces ya estamos hablando de ese tema. En cuanto a la cuantificación del recurso, pues uno trata con modelos de hacer una estimación y aquí se ve bien en esta gotita, entonces, ¿qué hace el gobierno? Separa en dos grandes grupos, la cantidad que no va a poder asignar y una cantidad que sí va a asignar y tiene que dejar siempre una parte de fondo público para una reserva de agua. No puede asignar todo el agua porque se asigna todo el agua o da en la concesión todo el agua. Si hay una injusticia social, si hay un problema de sequía muy fuerte, no tiene ese fondo. Entonces siempre es muy importante dejar ese fondo público y establecer estos valores límites, pero como les digo, no son valores determinísticos, sino se tiene que establecer ciertos valores de grosso modo y una cierta probabilidad de cumplirlos. Pues siempre me adelanto. Bueno, ya les dije esto de la cantidad asignable o no y los diferentes usos. ¿Cuáles son los criterios de adjudicación? Bueno, la temporalidad, prescripción y revisión. Temporalidad, ¿qué significa? Yo te voy a dar el agua, pero te tengo que decir a cuánto tiempo te lo doy. Hay países que dicen, tú la tienes a vida. Para todos, o tú la tienes a vida siempre y cuando la uses para esto. De largo plazo, cuando son concesiones de 25 a 30 años, y hay muchos países que las tienen, o de corto plazo, que son algunos años. México está en los casos de corto plazo. Tienen sus ventajas y desventajas cada uno. No, ninguno es perfecto y además también quizás para un país tan grande como el nuestro no es conveniente tener los mismos plazos en todas las regiones. También la duración se condiciona en función de o no tener un uso benéfico. Por ejemplo, eso se hace en Australia, Chile, Israel y Perú, que son países con poca agua. Y también se le puede decir, bueno, yo te doy esta cantidad del agua y en tantos años platicamos para ver si se te renueva. Pero hay muchos países que dicen, no, yo te la doy y no, me la regresas y a ver si te la quiero renovar. Esto tiene ciertos problemas, por ejemplo, para los empresarios que hacen planes de obtener ganancias a 20, 30 años, entonces necesitan que les aseguren el agua por plazos más largos, de 25 a 30 años, cosa que muchas veces no se puede o no se quiere hacer. Y también puede haber el término de caducar si no se usa el agua. O sea, si tú no usas el agua y no me importa que yo te la haya dado, te la puedo quitar. Eso se define también en función de las leyes de cada país. Y establecer en todos los países revisiones periódicas en base en las condiciones hidrológicas, pero también con base en ver cómo ha ido variando el uso del agua en las regiones, porque además no es algo estático. De repente hay empresas que usan mucha agua y de repente ese tipo de empresas desaparecen y aparecen unas empresas modernas, las de microchips, por ejemplo, que utilizan muy poca agua, pero de super calidad. Entonces, tiene que irse adaptando también las concesiones, se tienen que ir revisando de acuerdo como vaya variando también las actividades económicas y también el desarrollo poblacional de una región. Tenemos también que tener diversos criterios de adjudicación, en particular para el caso de sequías. Entonces, cuando se hace un título de concesión o de asignación, dice, yo te la doy, pero si hay sequías,
tú me la vas a tener que regresar, yo te voy a poder quitar cierta cantidad de agua. En general, porque quien usa más el agua es el riego agrícola, siempre se les pone en todos sus títulos que en caso de sequía, el primero que tiene que devolver agua para que los demás puedan tomar agua, o sea, no es para que se dediquen a abrir empresas nuevas o pueblos nuevos, sino simplemente para tener las condiciones mínimas es la agricultura. Y son reasignaciones de agua por temporal mientras duran las sequías. El problema, como ustedes saben que muchos de ustedes son hidrólogos, pues las sequías no duran 3 meses, muchas veces duran varios años. Entonces tenemos que tener presente todo eso en el tema del manejo del agua, pero en el tema también de los conflictos sociales, porque no se crean que todos dicen, ya nos van a quitar el agua y no sabemos por cuánto tiempo. Hay presiones sociales y eso, por eso es muy importante este tipo de pláticas, porque hay un desconocimiento muy fuerte en nuestro país de las razones por las cuales existen todos estos sistemas de concesiones. También todo esto de las concesiones debe ir acompañado de un marco legal muy fuerte para dar certeza jurídica, para que le diga muy claro al gobierno qué tiene que hacer. Acuérdense que la ley es al gobierno le dice qué puedes hacer y lo que no esté no lo puedes hacer, y a la gente lo que le dice qué tienes prohibido hacer, son dos enfoques diferentes. Eso debe estar muy claro en la ley. Y también la rendición de cuentas y los fines principales, que siempre es el bien público, y debe estar muy, muy bien escrito en todos lados que todo funcionario debe buscar el bien público para evitar que favorezca a un grupo, a una región o a un área. Todo esto debe estar muy claro reflejado en los títulos de derechos, porque si no, pues se pueden perder juicios. Los marcos legales pueden ser nacionales o estatales, en nuestro caso es nacional, en el caso de México, pero como les decía, en muchos lados es estatal, y el ejemplo peor es Estados Unidos, y eso los ha llevado a unos problemas, como dicen, la tragedia de los comunes, que se cita muy frecuentemente cuando se habla del caso de Estados Unidos, porque cada estado, cada condado tiene sus propias leyes y ya no están haciendo ni un uso óptimo del agua, ni asegurándose que todos los americanos de cualquier estado o condado tengan suficiente agua. Bueno, los tipos de adjudicaciones general tenemos dos mediante procesos, o sea, por la legislación primaria, es la propia ley que dice todos los que estén en estas condiciones, el agua es de esos, y ni siquiera tienen que irla a pedir a ninguna ente administrativa, o dicen, no, a ver, aquí el que quiere usar el agua, a fuerzas tiene que ir y pedirle a la autoridad del agua la posibilidad de empleo. Son, por ejemplo, en México, por la legislación primaria, tenemos, aunque sí pasa por un proceso administrativo, que todas las ciudades tienen derecho a tener agua, todos los poblados tienen derecho a tener agua, pues sí, simple y sencillamente se da una asignación en ese caso, y lo único que hace es que se registre en la autoridad administrativa. Pero para otros tipos se hace todo un proceso donde yo solicito, digo que quiero, cuándo la quiero, cómo la voy a agarrar, y sigo yo todo un proceso para obtener una concesión que se va a reflejar en un derecho de agua. En algunos casos, esos derechos de agua se permiten que se comercien en el mercado. Es decir, o sea, yo ya me dio mi agua la institución, pero yo iba a sembrar 800 hectáreas de X cultivo, pero resulta que ese cultivo ya no es tan rentable y mejor voy a utilizar otro cultivo y me queda tanta agua. Yo esa cierta parte de agua la puedo comerciar. Le puedo decir, oigan, ¿quién quiere agua? Porque a mí ya me dieron y el que quiera se la puedo dar. Esas son transacciones personales, pero que tienen que quedar registradas con la autoridad. Eso es algo que hay que desarrollar y aceptar, o hacemos eso o decimos, eso no se va a poder, y si tú no usas el agua en ese mismo año, tú me la regresas, lo cual es muy difícil hacer en ese mismo año, porque para que el gobierno se dé cuenta que alguien no usó el agua, se requiere por lo menos que pase el año completo, es decir, ya post-mortem. Son de las dificultades que se tienen para hacer este tipo de sistemas. En el marco institucional tiene que haber una contabilidad de a quién le estoy dando el agua, tengo que registrar, tengo que definirle en los títulos a la gente si el uso es individual, colectivo o municipal, cuánto te doy, para qué lo vas a usar, el periodo de validez,
¿Qué implicaciones? Que lo que decía por el no uso, si no lo usas, no la puedes comercializar. Si no la usas, la regresas, si no la usas, la dejas pasar. La obligación del retorno, la usas, pero como les decía, me la devuelves en tal lado, en este sitio, con esta calidad, para evitar problemas de suministro, la confiabilidad, o sea, yo te voy a dar siempre y cuando tenga, pero si no tengo, te voy a dar hasta un máximo, que la agricultura, los títulos son de concesión, son hasta por un máximo, nunca se les dice, vas a tener esta cantidad de agua, porque simple y sencillamente no se sabe cuánto va a llover, y todos los años, en todos los países, se ve uno cuánta agua tienen las presas, y en función de eso, ya se le dice a la agricultura, puedes usar tanta. ¿Cuáles son las tendencias? La tendencia ya se está discutiendo cada vez más a desaparecer los derechos del agua independiente de la propiedad de la tierra. Para esto también quienes manejan la tierra tienen que ser más transparentes, y de eso nadie habla, todo el mundo habla del agua y nadie habla de los temas de la tierra, y es la prioridad número uno para poder tener un sistema sano de concesiones de agua. Hacer estudios de evaluación impacto socioambiental, o sea, no es únicamente cuánto dinero me genera el tema, sino también, bueno, cuál es la importancia de desarrollar tal o tal poblado, o de hacer un determinado uso. Tener presente que si comenzamos a dar mucha agua, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Tenemos que estar presentes de eso. Y incluir la participación de los usuarios, y para eso se encuentran con los organismos de cuencas hidrográficas que se utilizan en muchos países. Nuestro país también es muy avanzado en los famosos cotas, que es el manejo del agua subterránea, y eso también la idea similar de tener a todos los usuarios sentados y ver cómo nos repartimos el agua en detalle. El gobierno a nivel nacional puede tener una visión muy general, y estos sistemas de concesión lo que importa es a nivel regional y local. Por eso es muy importante la presencia y la participación de diversos usuarios en estos consejos. Bueno, ahorita les decía, todo el mundo aplica para las fuentes convencionales, superficiales y subterráneas, pero no hay muy poco de cómo vamos a hacer estos mecanismos de derechos para el reuso, ya se comienza a hablar, para la desalación. ¿De quién es el agua de mar? ¿De quién es el metro cúbico del agua mar? No está definido. Para el agua de hielo, pues tampoco. El agua de lluvia, eso de que yo ando haciendo llover esta lluvia que pasa por aquí y la lluvia ya no camina y va a otra región, están dejando sin agua a otra región, y también ya debería haber un sustento legal de cuándo sí se puede hacer. Entonces, todo esto tenemos que irlo platicando, y también ver quiénes pueden ser usuarios reconocidos por la ley. O sea, vamos a darle el agua a todos los agricultores, vamos a dar el agua a todos los empresarios, aun cuando produzcan, por decir algo, fentanilo. Todo ese tipo de cosas son de las cosas que tenemos que ir discutiendo. También tenemos que ir discutiendo sobre los términos de la prelación, porque la prelación no es lo mismo que sea importante a nivel local, regional o nacional, porque tenemos visiones muy diferentes. O sea, nacional puede decir, yo quiero desarrollar que todo el mundo tenga dinero y que todo el mundo tenga, pero a nivel local dice, no, pues a mí lo que me interesa aquí, en el nivel local, lo que me interesa es desarrollar una cultura por intereses culturales. Entonces pueden ser muy diferentes. En todos los ámbitos, muy difícil proteger el uso ambiental. A quien más le importa es al nivel local y regional, y ellos deberían tener una mayor posibilidad de incidir sobre lo que se haga que a nivel nacional. Y toda la serie de cuestionamientos, o sea, le doy mucha agua a fulano, pero como es pobre, está usando un mecanismo de riego muy poco eficiente, y le está quitando al agua al que es rico, que lo usa eficientemente, y el que tiene dinero dice sí, pero el otro la gasta. Entonces, ese tipo de cosas, tener mecanismos para ver cómo podemos hacer para tener un uso eficiente, pero también tener un uso equitativo. ¿Qué es más importante, proteger a la economía de las poblaciones o proteger el ambiente? La gente no tiene que comer, pero vamos a proteger primero a los peces y a los ríos. O sea, no estoy dando respuestas, nada más quiero hacerlos pensar. ¿Quién tiene más derecho al agua, los peces o el río, o los alimentos para las gentes y para los animales también? ¿Y qué importa más, un uso cultural del agua o un uso religioso del agua? O sea, ahí son de las cosas que uno no tiene respuestas y tendríamos que ir trabajando. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de especialidades de la prelación para que vean cómo es tan diferente. Por ejemplo, en Francia, un uso prioritario del agua es el uso en enfriamiento para centrales nucleares. Que de repente uno se dice, bueno, úchales, ¿y por qué va a ser más importante una central nuclear que la producción alimentaria?
Pues porque ellos tienen su seguridad energética basada en industrias nucleares. Ahorita se les han venido abajo, pero ahorita la están relanzando. Y si una industria nuclear se queda sin agua para enfriamiento, pues puede explotar como una bomba nuclear. Entonces, por eso es la relación, por eso le digo, es muy local, muy específica a cada región. Y es muy importante ver todos estos temas que queremos hacer. Y también, por ejemplo, ¿qué es interés público? Proteger el ambiente, recuperar el ambiente o restaurarlo. Y para eso necesitamos diferentes cantidades y calidades de agua. Para eso tenemos también no hay respuestas tan tajantes en estos sistemas de asignación. Para las educaciones para el uso humano, bueno, el uso público va para los municipios o privados cuando hay empresas para el agua, y también se tiene que ver si se otorga a individuos, a organizaciones, que pueden ser asociaciones de usuarios y municipales, y el reto principal que tenemos es darles el agua a las formas comunitarias porque no estaban reconocidas en la ley. En nuestro caso, en muchos países es igual, no están reconocidas estas comunidades, las comunidades originarias no están reconocidas en la ley como ente legal para tener un título de algo. Entonces tiene que empezar por corregirse muchas otras cosas que no están en el ámbito del agua para poder hacerles asignaciones. En la industria, bueno, ya les dije que la industria y para riego es hasta una cierta cantidad, no te va a servir para asegurar el agua porque va a depender de cuánto el gobierno tenga, y el gobierno siempre le va a dar prioridad a la gente. Y también en el agua en general no se le da a cada uno de los agricultores porque son cientos de miles, se le da a las asociaciones de sus usuarios, y por eso las asociaciones de usuarios deben estar bien conformados, deben tener sus propios mecanismos de asignación y deben estar todos de acuerdo entre ellos y ser democráticos. Si hay algún problema, ya la distribución de ellos es entre ellos y ellos operan su infraestructura, y a ese nivel el gobierno no tiene capacidad para meterse. Bueno, lo de la comunitaria ya les comenté, no es algo muy sencillo. Hay definiciones de qué se entiende por las comunidades, pero es una definición occidental. Entonces tenemos que trabajar en cada zona viendo qué entiende cada uno por su comunidad, cómo se relacionan y cómo ven el agua. En general, las comunidades originarias manejan todos sus recursos en paquete. Y esa forma de manejar todos sus recursos en paquete, pues no existe en cómo estamos, la gente cómo se organiza en el gobierno, sino lo ve de una manera diferente, y compaginar todos esos derechos es un poco complicado. Algunos ejemplos, esto, como les decía, no es un problema más del país, se está trabajando ya a nivel internacional, se hizo un compendio de todas las leyes que hay indígenas y tribales, y se comienzan a ver las diferencias y comienza a esclarecer de forma, de cómo manejarlos y cómo utilizar. De ahí viene eso de atender sus costumbres, de obtener el consentimiento antes de realizar cualquier tipo de intervención, que se han ido copiando en diversas legislaciones como son las de México. Bueno, esto lo creo creo que ya es un poquito largo, ahorita para ir acortando. Hay que hacer temas de seguimiento y verificación, o sea, todo lo que dijimos y lo que hacemos, periódicamente hay que revisarlo, hay que dar un seguimiento, si alguien saca o usa agua de más o la contamina, aplicar multas, y también cancelar en un momento dado títulos si están haciendo uso indebido del agua. Lo que sí, los usuarios más monitoreados siempre son los industriales, con mucho menos frecuencia los agrícolas, a pesar de que son los agrícolas quienes los que utilizan la mayor cantidad de agua. También las sanciones van más a las industrias que a la agricultura. Y ya para ir finalizando, que por aquí termina, es lo del registro público de derechos de agua. Todos los países existen desde la época, nosotros desde la época precolombina se lleva registro quién usaba el agua, cuánto lo sabe y a quién se la daban. Después, cuando llegaron en nuestro caso los españoles, también hay registros públicos del agua, y se ha ido cada vez más refinando. Obviamente no son cosas grabadas en piedra, no son perfectos, porque bueno, los primeros registros cuando se dio el agua, pues no existía GPS.
cuando existe el GPS, pues se tiene que ir ajustando las cosas. Los GPS cada vez tienen mayor precisión, pues hay que ir ajustando. Todas esas cosas que hay que ir ajustando con el tiempo, y es normal y ocurre en todo el mundo, porque también todo el mundo se tira, no, que no, por favor, eso es normal, es nunca haber trabajado, hacer ese tipo de críticas. ¿Cómo debe ser? Debe ser robusto, flexible, sensible, eficiente e inviolable, porque cualquiera puede meterle mano a esos sistemas. Sistemas, es un poco como los sistemas que utiliza el SAT, que son de los sistemas que se intentaron también de aplicar con agua, y es muy difícil porque hay mucha oposición, porque de momento en que haya ese tipo de controles, pues se va a acabar también mucho de los negocios que hay en agua. Tener imprevistos, los naturales, las sequías, el cambio climático, los sociales, de repente hay conflictos, hay robo de agua, todo eso, los sistemas deben tener capacidad de aceptar, de adaptarse y enfrentar todo este tipo de temas. Y también hay que admitir que hay decisiones que son políticas. Muchas veces por razones políticas conviene o se le debe dar el agua a alguien. Si el gobierno decidió que va a desarrollar económica una región o poner algún tipo de proyecto y no hay agua, pues ni modo, uno tiene que seguir, porque es una decisión política, es una decisión de gobierno que no tiene nada que ver con los balances, que tienes 2 y que me sobran 3, a ver de dónde sacó el agua, pero tiene uno que ir siguiendo. Los esquemas complementarios no me voy a meter aquí, esto porque ya sería muy largo, es el esquema de manejo de los descargas de agua, la extracción de materiales. Y esto nada más voy a decir aquí unas palabras, porque es en lo que vamos a estar trabajando en las asociaciones, es el recurso más explotado en todo el mundo son las arenas para construcción. Es una cosa impresionante. Nos estamos acabando la arena a 20 o 30 veces más rápido de que la arena se forma y nos vamos a quedar sin arena porque seguimos creciendo, seguimos haciendo construcciones. Y eso, y uno dice, ¿qué tienen que ver las arenas con el agua? Pues porque por angas y por mangas en todos los países a los pobres del agua les dicen, tú también ocúpate de las arenas, y entonces también estamos con esos temas en todo el mundo. Bueno, entonces ya les dije que todos esos temas no los voy a tratar, las descargas, los criterios de reasignación, cómo se hacen las reformas de agua y los esquemas financieros y de las cuotas. No me voy a meter ahorita, y ya con eso termino. Nada más título de conclusión y ligado a esto, los mecanismos de readjudicación del agua tiene que ser una adjudicación pública, debe ser el gobierno el que la haga. Se pueden usar muchas cosas, el tema lo puede hacer uno con criterios financieros, es el más común, no siempre funcionan. Sin embargo, lo que ha sido el derecho de descargas de agua parece que en todo el mundo se ha ayudado a controlar la contaminación. Se pueden hacer la adjudicación por medio de los usuarios, pero generalmente eso se deja que sea a nivel interno. Y el tema de los mercados del agua, que tiene pues muchas implicaciones en relación con el tipo de asignaciones y de manejo de agua que quisiéramos tener. Y yo con esto terminaría, como no es un tema de ingeniería, pero es un tema que sin duda lo manejan los ingenieros y no se los enseñan en las escuelas. Y era lo principal que les quería yo transmitir. Yo voy a cerrar la presentación y bueno, regresarme. Y ahorita me imagino Muchas gracias, doctora. Realmente ha sido pues muy interesante escuchar su mensaje. Por acá tenemos algunos comentarios. Como siempre, pues nos quedan acá algunos minutos para si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere alzar la voz, lo pueden hacer en este momento. Por acá veo que alguien levanta la mano, que es Irma Meneses. ¿Algo que quieras comentar, Irma? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros estamos en la Sierra Tarahumara, precisamente en San Juanito, y aquí se ha visto mucho la cuestión de pues, las captaciones de agua de lluvia, que no siempre nos dan la eficiencia que querríamos, porque si no hay un techo, pues entonces no hay manera de captar el agua, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que nosotros hemos observado es que, pues sí, es padrísimo que llevemos un tinaco, pero la gente tiene hambre y entonces en cuanto dejas el tinaco, pues la gente lo vende, ¿no?
Y ahorita con la presentación, Blanca, te voy a hablar de tú, porque soy más grande que tú. Con esta presentación y ahorita lo que acabas de mencionar de la arena, nosotros hemos estado haciendo unos contenedores que se llevan 6 bultos de cemento. Vivimos en un lugar donde el frío, el hielo, la nieve, o sea, todo lo más complicado aquí está en San Juanito, la verdad. Entonces, esto pues nos ha dado la opción de que la gente vaya construyendo su pilita de captación de acuerdo a sus propias necesidades, cosa que no pueden vender porque pues no pueden quitar el cemento, ¿verdad? Obviamente. Aunque ellos se cambien de casa, pues ellos esas pilas van a estar y sirven pues para los animales, para la gente que va pasando, etcétera. Pero ahorita con lo que me estás diciendo, el hecho de estar usando también, digo que es mínimo lo que se usa de arena para el impacto, quiero saber qué tanto podemos ir en contra de las cuestiones legales por tener este tipo de captación que es de agua de lluvia, no estamos sacándola de ningún lado, simplemente la estamos captando porque pues toda se filtra porque es terreno muy rocoso y el agua se transmina y se va, ¿no? Ahorita por lo pronto no hay legislación para la captación de agua de lluvia y si es a pequeña escala, no, el gobierno no podría ni siquiera entrar porque está rebasado. Okay. Nada más cuando en los sitios de extracción de la arena, nada más tengan presente que a la hora que están extrayendo la arena, que generalmente está cerca de los cursos de los ríos, no modifiquen demasiado la ribera de los ríos porque pueden provocar inundaciones o que vaya el agua mucho más derecho y entonces pase más rápido y también provocan inundaciones aguas abajo, o sea, tener ese tipo de cuidados. Okay, Y de lo que mencionas, sí, efectivamente, y era un poco lo que se hace. ¿Por qué están ellos ahí? Pues porque les quitaron los mejores terrenos. O sea, entonces el problema es histórico y el problema es un problema de inequidad. Ya los del agua estamos como hasta el final de la retincola y pues no se va a poder solucionar los problemas del agua si no solucionamos antes todos los problemas de inequidad y de pobreza. Claro, sí, aquí son 10 familias las que, pues primero estoy viendo la manera a través de la Asociación Civil de Machico, pues que primero que les llegue el agua a ellos, ¿verdad? Pero aparte de esas 10 familias trabajan dentro también de la asociación y es con lo que riegan sus cultivos y con lo que estamos haciendo un uso eficiente del riego. Entonces ahí hay una cadena, ¿no? Que se va enlazando y que pues yo la verdad desconozco de si se podría extraer el agua, este sería tema para otro asunto que tendríamos que investigar, pero con esto que nos comentas, Blanca, pues me quedo tranquila porque no se trata de construir a través de la destrucción de otro tipo de contenciones o de temas. Entonces, pues vamos a Sí. seguir con nuestros contenedores. Y suerte. Y fíjate que luego, si uno hiciera luego de repente un análisis costo-beneficio, son 10 familias, les mete uno tanto, a lo mejor sería mejor localizarlos en 10 terrenos buenos de calidad y darles mejor condiciones de vida. Pues sí, ciertamente. Pero Sí, los sí, sí. pensamientos no son así, ¿no? No, y aparte, pues sí, esta cuestión de usos y costumbres no es fácil de manejar con las comunidades indígenas. Y bueno, hoy por hoy, pues tenemos aquí ya 13 años y creo que la respuesta que se ha tenido con el proyecto, porque está hecho a base, o sea, la asociación está encaminada totalmente a la educación sustentable. Entonces lo que hacemos es reutilizar, pues ahora sí que todos los recursos precisamente para no caer en arbitrariedades y, no, pues a mí se me antojó así, pues lo hago así. No. Hacemos el estudio, entonces Blanca, estamos a la orden, se llama Machico, la asociación. Le voy a echar un ojo. Y con mucho gusto, si gustas, pues te hacemos un envío de un resumen. Sí, cómo no, con mucho gusto. No, me encantaría. Y para que veas, pues, lo que se ha hecho, ¿no? Porque son 13 años de estar trabajando. Sí, pues es que es lo que uno dice, bueno, cuesta tanto trabajo y a lo mejor invertirle dinero sería, digo, lo que ustedes le han metido en términos de salario, de tiempo y todo eso, tiene un costo. Sí, ciertamente.
Entonces, y que eso es... estamos en la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Porque no, pues sí, está canijo, y de veras, a quien le pregunta, San Juanito es un punto en el que todo el mundo tiembla, así. Entonces, bueno, pero espero la información con mucho gusto. Ok, nada más que me digan a dónde te la mando y con muchísimo gusto. Ajá, luego yo creo que podríamos luego poner mi correo, ¿no? Sí, aquí puedo poner la información, ahorita la pongo Okay. en el chat. Nos quedan un par de minutos. Gracias, Irma. Nos quedan un par de minutos. Veo que acá hay otras 2 personas que están levantando la mano. Uno de ellos es el maestro Javier Martínez, que es profesor de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro Javier, ¿gustas participar? Claro, gracias, Miguel. Buenos días y buenas tardes para ustedes. Una pregunta, ahorita hablábamos del tema de la administración del agua y usted en su experiencia, en el conocimiento que ha tenido en otros países y a su vez de haber administrado recursos a nuestro país, sabemos que el sistema y nuestra ley no es perfecta como en ningún lado, pero es perfectible. ¿Qué buenas prácticas de administración del agua que usted ha visto podrían ser aplicables a nuestro país? Yo, si no tenemos en primer lugar un buen registro de las cuestiones, no vamos a avanzar. Y es una de las cosas prioritarias que desafortunadamente cada cambio empiezan desde cero y total que es la hora que no tenemos un sistema. Y cuando yo estaba ahí, creo que ahí sí sigue, que es lo más triste, y luego ya ven que estuvo la historieta del hackeo, porque uno tiene que tener cuidado con esos sistemas, uno no puede meter a la gente que se le ocurre ni puede hacer cosas originales, porque acaba uno hackeado, ¿verdad? Entonces, son hojas Excel que no tienen control. Y cualquiera puede decir, a ver, hicimos un cálculo bien o mal y no estamos bien y no utilizamos el modelo de non plus ultra, okay, no vamos a discutir eso, pero tengo un número, 28. Pero si yo tengo una hoja Excel, cualquiera puede entrar a esa hoja Excel y de 28 decir, no tienes 34 y sigue dando títulos de concesión. Así se hace la sobreconcesión. Entonces tienen que ser sistemas donde nadie puede entrar, el que entra con su fiel y deja firma que hizo cambio. Y ese es un sistema que se estaba metiendo ahorita, empezaron otro de nuevo y ahorita van por un tercero, que es tener un sistema que fuera con controles, tipo lo que tiene en el SAT, que sean inviolables, que nadie puede entrar, que no te sacan información, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso hay en muy pocas partes del mundo porque estos problemas tan finos de concesión en los países a donde hay poca agua. Porque en los países donde tienen agua en abundancia, como en Francia, no te han tenido esa aprobación. Empiezan ahorita ya a tener la preocupación. Entonces yo creo que número uno sería eso, ver que los éxitos que se han tenido con la eficientización del riego y la recuperación del agua, hay muchas experiencias y presentan muy claramente las limitaciones de estos sistemas. Eso creo que también habemos que echar un ojo. Pues principalmente sería eso. Ok, sí, muchas gracias. Y sí, lo entiendo. Hace unos años me tocó también trabajar en la comisión, en la local de Chihuahua, y entiendo que los Exceles y todo eso, pero pues es lo que se hace mucho con lo poco que hay o lo que se tiene. Exacto. Pero sería bueno que todos los que toman decisiones en este tema miraran las buenas prácticas y poderlas traer. Digo, al final del día, sin agua no tenemos vida, entonces... Y invertirle, ¿no? Porque la gente cree que como es administración del agua no cuesta, lo que cuesta es la presa, ¿no? También se necesita dinero y se necesita invertir en los procesos y meterle al sistema y meter a la gente y capacitarla y todo eso cuesta. Yo creo que es una cosa que al gobierno le ha faltado, invertir en esa área. Sí, pues de esas épocas de las grandes obras hidráulicas a mediados del el siglo pasado ahora, que cada vez va desapareciendo ese recurso, ¿no? El dinero invertido en el agua. Pero bueno, perdón, muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, maestro Martínez. Bueno, pues nos queda un minutito para respetar el tiempo de nuestra ponente. Sabemos que está muy ocupada.
Está por ahí levantando la mano Luis Manuel Martínez Rivera. Una pregunta así muy, muy breve, por favor, y Otra terminamos. respuesta muy breve. Sí. Sí, rápido. Bueno, soy Luis Manuel Martínez de la Universidad de Guadalajara y parte de la red de monitoreo de reservas de agua, y mi pregunta va en torno a eso, al agua para el ambiente. En el 18 hubo muchos decretos de reservas de agua para proteger agua para el ambiente. Se dio la concesión, pero no se dio el procedimiento para cómo garantizar su ejercicio de las reservas de agua. ¿Cuál es su opinión sobre las reservas y cuáles cree que son las acciones que tenemos que hacer para garantizar también que el ambiente, los ríos, los sistemas, todo tenga agua y poder garantizar también el agua para el mismo abastecimiento? ¿Cuál es su percepción en torno a ese tema? Que es un tema muy importante, que hay que trabajar y que no hay que perderlo de vista, porque también de repente darle a las ciudades agua por darles agua, las ciudades también tienen que ser eficientes en el manejo del agua. Y que todo el agua que se recupere se tiene también que repartir a veces para el ambiente y a veces para un uso razonable de las ciudades y del derecho humano al agua. Debe ser un uso razonable, por eso le decían los principios, todo mundo, no nada más la industria, todo el mundo tiene que hacer un uso razonable del agua. Y es muy importante. El tema de las reservas es un súper tema, súper interesante, y hay que trabajarle mucho. Hace falta mucho de la participación de las universidades y de la gente que le trabaje al tema. Sí, bueno, tenemos una red nacional de reservas de agua que estamos trabajando con eso. Pues también mande mi información, se la agradecería. Claro que sí, cuando me paguen su correo se lo voy a llegar. Claro. Aquí ya está el correo, si gustan enviar la información, lo puse ahí en el chat. Pues es mi correo y ya sin problema le reenvío yo la información a la doctora Blanca. Bueno, pues ya estamos sobre la hora, ya estamos a punto de finalizar. Nuevamente quisiera agradecer a la doctora Blanca Jiménez por haber estado aquí. Como siempre, es un gusto tener estas conferencias de primerísimo nivel dirigidas a nuestros alumnos, a nuestros maestros, digamos, al personal de la gente que está interesada en temas del agua acá en el norte de nuestro país, donde pues, lo normal es la escasez, lo normal es que no tengamos una gran cantidad de recursos hídricos. Entonces, pues nuevamente agradecemos a la doctora por haber estado aquí. No sé, doctora, si quiera agregar algo más antes de finalizar la pues nada, que incluso puede compartir mi correo de la UNAM. Okay. No tengo ningún problema con eso. Y preguntaban que si se puede compartir la presentación, por supuesto, todo es propiedad pública, o sea, adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, con esto vamos a finalizar. Por ahí me queda pendiente entregarle un pequeño reconocimiento ahí a la doctora Blanca. Nuevamente con esto finalizamos. Agradecemos una vez más a los alumnos, a los maestros, a nuestra ponente. Con esto cerramos con broche de oro este ciclo de conferencias que hemos tenido este semestre aquí en la facultad. Entonces, pues sin nada más que mencionar, siendo las 11 de la mañana del jueves 28 de noviembre de 2024, a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar esta videollamada. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Hasta luego a todos y gusten verlos aunque sea virtualmente. Adiós. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bye. Gracias.